Imaginemos la siguiente escena por un momento. Es de mañana, alguien se está tomando un café antes de salir al trabajo, abre su teléfono celular y de repente lee un titular urgente. Ujú. Y la noticia dice que su país está a un paso de un conflicto armado con una nación vecina. Todo porque acaban de detener a 3 compatriotas con explosivos en la frontera. Una noticia que genera pánico inmediato, claro. Exacto. El pánico es instantáneo, o sea, la noticia se comparte en cientos de grupos familiares en cuestión de minutos. Pero lo que esa persona no sabe es que ese artículo en realidad nunca fue escrito por un ser humano. Wow, sí, eso es lo más impactante. Fue redactado por un algoritmo inanciado con criptomonedas que son casi imposibles de rastrear y todo el operativo fue ordenado desde un servidor a miles de kilómetros de distancia, en Moscú. O sea, hoy en día el espionaje internacional ya no usa gabardinas ni callejones oscuros. Usa direcciones IP y billeteras virtuales. Es que es un cambio de paradigma que resulta, fascinante y aterrador a la vez. Lo que antes requería infiltrar agentes físicos, sobornar funcionarios en persona y hasta arriesgar incidentes diplomáticos directos, hoy simplemente se terceriza. Claro, se subcontrata, digamos. Exactamente. A través de servidores encriptados y agencias de marketing que actúan como intermediarias. La línea que divide la realidad comprobable de la ficción fabricada se vuelve por diseño completamente indetectable a simple vista. Yo como analista estoy asombrada de la sofisticación. Y desarmar esa línea es precisamente el objetivo de nuestra inmersión en las fuentes de hoy, porque hay sobre la mesa un volumen de información verdaderamente masivo. Sí, es un montón de material. Vamos a analizar investigaciones periodísticas internacionales lideradas por Open Democracy y el medio The Continent. Estas investigaciones están respaldadas por 76 documentos filtrados y verificados. 76, sí. Verificados por una coalición que incluye al Dossier Center y a Forbidden Stories. Y a esto se le suman reportes de organizaciones locales en Argentina como Chequeado y Fopea, además de análisis minuciosos en video de canales como Tipito Enojado y Derecha Diario TV. Es un bloque de fuentes excepcionalmente robusto, la verdad. Y todas estas investigaciones convergen en un mismo punto. El descubrimiento de una presunta y masiva campaña encubierta de desinformación operada directamente por la inteligencia rusa. Una red conocida internamente como la Compañía, ¿verdad? Así es, la compañía. El objetivo habría sido infiltrar medios de comunicación en Argentina para atacar de forma sistemática al gobierno de Javier Milei. Y, lo que es mucho más grave, intentar detonar tensiones diplomáticas reales con países vecinos. Sí, eso es gravísimo, pero antes de avanzar un solo paso en esta exploración, hay que hacer una pausa necesaria. Una aclaración que es fundamental para nuestra audiencia. Por supuesto, es muy importante. Los documentos y las operaciones que vamos a desglosar hoy contienen material político de extrema sensibilidad, y es imperativo establecer con total claridad que este programa no toma partido de ninguna manera. Totalmente. No respaldamos al gobierno de Milei, no respaldamos a la oposición política argentina, ni tampoco al gobierno de Rusia o sus agencias. Nuestro objetivo aquí es estrictamente analítico e imparcial. Queremos transmitir, desentrañar y examinar la información contenida en las fuentes provistas sin endosar ni favorecer ninguna postura ideológica. Totalmente de acuerdo. Nuestra misión es entender el mecanismo, digamos, la anatomía de esta operación. ¿Cómo es el proceso desde el momento en que un fondo sale de una cuenta encubierta hasta que se convierte en ese titular alarmista que alguien lee en su teléfono? Exacto. Es un caso de estudio sobre cómo operan las redes modernas de influencia extranjera. Ok, analicemos esto, porque la logística es súper compleja. Antes de mirar las noticias falsas que se publicaron, hay que rastrear la billetera. O sea, no se infiltra a decenas de medios de un país extranjero sin presupuesto. ¡Claro que no! Hace falta mucho dinero. Pero la pregunta es, ¿cómo se ingresa todo ese dinero a Argentina sin hacer saltar las alarmas del sistema financiero tradicional? Bueno, ese fue el primer gran desafío operativo para la compañía. Según los documentos filtrados, esta operación tuvo su pico de intensidad entre junio y octubre de 2024 y manejaron un presupuesto inicial estimado de al menos $283,000. $283,000. A ver, a nivel de inteligencia global parece una cifra menor, ¿no? Sí, parece poco para un gobierno, pero inyectada de golpe en el debilitado ecosistema de medios digitales locales, rinde una barbaridad.
hace un daño enorme. Claro, el peso de esa plata es distinto ahí. Exacto. Entonces, para mover los fondos sin ser detectados, implementaron lo que en inteligencia financiera se conoce como el método de capas. Capas como las muñecas rusas, las matrioshkas. Entiendo el concepto general de las capas, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Me imagino que el remitente bancario no decía Agencia de Inteligencia Rusa. Definitivamente no. El esquema es literalmente un laberinto. La primera capa consistía en empresas de servicios digitales que funcionaban como fachadas. ¿Fachadas legales? Sí, empresas registradas en jurisdicciones amigables o con un secreto comercial muy fuerte, como Chipre y los Emiratos Árabes Unidos. Ujú. Pero el problema real es mover ese dinero internacionalmente, porque si usas transferencias bancarias normales, pasas inevitablemente por el sistema SWIFT. Espera, detengámonos ahí un segundo. Se menciona mucho al sistema SWIFT en las fuentes. Para quien no esté familiarizado, ¿qué es exactamente y por qué la inteligencia rusa quería evitarlo a toda costa? A ver, SWIFT es, en términos sencillos, el sistema de mensajería seguro que usan los bancos a nivel mundial para reportar transferencias internacionales. O sea, el registro de los movimientos. Exacto. Cada vez que un dólar cruza una frontera, SWIFT deja un rastro que los bancos centrales y las agencias de inteligencia financiera pueden auditar. Es muy transparente para las autoridades. Claro, y ellos querían opacidad total. Por supuesto. Entonces, para evadir ese radar por completo, la inteligencia rusa convirtió esos fondos en criptomonedas, específicamente en USDT. Ah, claro, las stablecoins. Sí, el USDT es una stablecoin, que es una moneda digital atada al valor del dólar, pero que circula por cadenas de bloques privadas totalmente al margen de los bancos centrales y de SWIFT. O sea que convirtieron dinero tradicional en dinero prácticamente invisible para los gobiernos. Esa sería la segunda capa. Así es. Pero a un portal de noticias en Buenos Aires no se le paga el sueldo a los redactores con una billetera cripto anónima. O sea, se le transfiere dinero local, pesos, para que pague sus gastos diarios. ¿Cómo llega finalmente ese dinero al medio de comunicación? Ahí entra la tercera capa, que para mí es la más sofisticada. El uso de agencias de relaciones públicas y marketing que son reales, con sede física en Brasil y Uruguay. Agencias reales. Sí, agencias que operan legalmente. Estas agencias funcionaban como intermediarias. Ellas recibían los fondos y luego contactaban a los portales de noticias argentinos. Ya veo. Les ofrecían los textos bajo la apariencia de publinotas o contenido patrocinado legítimo. Espera, a mí me cuesta muchísimo creer la inocencia de los medios en este punto. O sea, me estás diciendo que un portal de noticias recibe miles de dólares de una agencia dudosa en Brasil para publicar artículos sobre crisis diplomáticas o bombardeos, y el editor jefe simplemente no hace preguntas? Es una excelente pregunta. Suena a que había medios que eran cómplices por dinero, no simples víctimas de un engaño corporativo. Es una observación muy válida. Y te digo, es el centro del debate ético en todo este asunto. El diseño de la operación busca exactamente eso que en el mundo de la inteligencia se llama negación plausible. Negación plausible. Claro, a Rusia no le interesa reclutar ideológicamente al director de un medio. No les importa si el director es comunista, capitalista, lo que sea. Les interesa explotar la enorme necesidad económica que tienen los portales digitales para sobrevivir hoy en día. Comprar el espacio publicitario, básicamente. Tal cual. Al tercerizar a través de Brasil, el origen ruso del dinero queda completamente lavado. Ante el escándalo que se desató, muchos medios argumentaron que realmente creían estar vendiendo el espacio a agencias internacionales comunes. Es una defensa conveniente, ¿eh? Totalmente. La pregunta sobre si fue ignorancia real o una ceguera voluntaria a cambio de facturación es algo que las autoridades argentinas están investigando ahora mismo. Como sea, una vez que la ruta del dinero estaba operativa, la compañía empezó a inyectar su producto. Y no publicaban cualquier cosa al azar. No, tenían una estrategia clarísima. Las fuentes detallan que se financiaron más de 250 artículos en una veintena de medios. Y las cifras filtradas son muy específicas. Por ejemplo, Ámbito Financiero habría recibido $20,000 por 8 notas. ¡Wow! El canal 65N aparece vinculado a $32,900 por 17 artículos. Y portales más pequeños como Realpolitik tenía tarifas de unos $550 por artículo.
Y lo fascinante aquí es el control de calidad que tenían. Los agentes rusos manejaban un riguroso manual de estilo, no dejaban nada librado al azar. Un manual de estilo para noticias falsas. Sí, tal cual. Exigían a los redactores que el tono de las notas fuera siempre, y cito, indignado pero profesional. Además, había instrucciones precisas de citar constantemente a supuestas fuentes anónimas de la Casa Rosada. Fuentes que obviamente no existían. Que no existían en absoluto, claro, pero lo hacían para darle un barniz de investigación periodística seria a la nota. Y luego de la publicación, venía la distribución, que es clave en el ecosistema digital. Las fuentes mencionan el uso de granjas de bots, unas 50 cuentas coordinadas en la red social X para impulsar cada artículo. Pero yo siempre me pregunto esto. O sea, ¿cómo pueden apenas 50 cuentas falsas engañar a un algoritmo que está diseñado para millones y millones de usuarios? Bueno, el truco no está en el volumen total de cuentas, sino en la velocidad inicial de la interacción. A ver, explícame eso. Cuando se publicaba la noticia falsa, estas 50 cuentas interactuaban entre sí en los primeros minutos de vida del posteo. O sea, daban me gusta, comentaban y retuiteaban todo simultáneamente y súper rápido. Ah, ¿hacían un pico de actividad artificial? Exacto. El algoritmo de la red social detecta esa explosión de actividad repentina y asume que es una noticia de altísimo interés orgánico. Entonces, para retener la atención de la gente en la plataforma, empieza a mostrar esa publicación en el muro principal de miles de usuarios reales. Es un secuestro algorítmico, literalmente. Es la manipulación de la atención a escala industrial. Y la verdad, aquí es donde se pone realmente interesante, porque el contenido de estos artículos era un cóctel extrañísimo. Sí, mezclaban de todo. Por un lado, fabricaron noticias de farándula morbosa, como el invento de que el presidente Milei gastó $64,000 en collares marca Cartier para sus perros, y hasta acompañaron la nota con facturas falsificadas. Cosas diseñadas para el enojo rápido. Claro, o casos de una bajeza moral terrible, como el portal La Patriada Web, que según los documentos cobró por usar la tragedia real del niño Loan, un caso policial súper sensible en Argentina, para escribir columnas atacando al gobierno. Todo eso buscaba generar indignación visceral y clics rápidos en las redes sociales. Sí, pero luego escalaban a cosas gravísimas, de índole institucional. Inventaron, por ejemplo, que había un plan de purga militar que recortaría los salarios del ejército a la mitad. Publicaron que Argentina estaba vendiendo en secreto el agua dulce y el litio a empresas de seguridad privada y mercenarios de Estados Unidos. Es que querían atacar todos los frentes posibles. Y el punto máximo, la joya de la corona de esta desinformación, fue el artículo publicado por el portal El Destape. Afirmaron que 3 argentinos habían sido detenidos en Chile transportando explosivos y drones para cometer un atentado. Que el caso de Chile no fue una invención casual o un error. Los documentos de la inteligencia rusa decían explícitamente que la orden era, cito, crear tensiones entre Argentina y Chile. Una orden directa. Sí, y hasta fijaban una ventana de tiempo. Sugerían plantar esta mentira entre el 13 y el 29 de agosto. Casualmente o no tan casualmente, el portal publicó la supuesta detención con explosivos el 23 de agosto. Es gravísimo. O sea, falsificar un incidente de terrorismo transfronterizo puede provocar que un país vecino movilice tropas o rompa relaciones diplomáticas. Es literalmente jugar con fuego a nivel geopolítico. Pero ¿por qué mezclar cosas tan absurdas como collares de perros con crisis militares internacionales? Parece contradictorio. La acción de una sola mentira específica. Lo que buscan es saturar el entorno. Inundar la zona. Exactamente. Al mezclar datos reales con invenciones absurdas, farándula y noticias catastróficas, inundan la zona de información. El cerebro de quien consume noticias todo el día termina agotado. Ya no sabes qué es real y qué no. Claro, te vuelves incapaz de discernir. Se busca generar un hartazgo crónico en la sociedad, una polarización extrema y la sensación térmica de que el país está en crisis constante y a punto de colapsar. Pero claro, a ver, si un medio importante va a publicar que hay terroristas argentinos con bombas en Chile, alguien tiene que firmar esa nota. Un editor serio no puede subir algo tan grave sin ponerle un autor responsable. ¿Cómo resolvieron ese problema de responsabilidad sin exponer a sus agentes reales? Bueno, y aquí es donde la operación abraza la ciencia ficción por completo.
Primero, recurrieron al anonimato institucional básico. O sea, firmar como la empresa. Sí, por ejemplo, el canal A24, que pertenece al Grupo América, publicó 10 de estos artículos bajo el sello genérico de redacción. Por esto cobraron supuestamente $16,500. Claro, al no haber un nombre propio, la responsabilidad legal y moral se diluye bastante. Exacto. Sin embargo, para dar mayor credibilidad en otros medios y simular que eran columnistas prestigiosos, la compañía recurrió a la creación de periodistas fantasma. Los detalles de estos supuestos periodistas son alucinantes. Empecemos por Marcelo Lopreyato. Este autor escribía análisis alarmistas tanto en C5N como en Diario Registrado. Pero al analizar su foto de perfil minuciosamente, los investigadores descubrieron que el rostro fue generado íntegramente por inteligencia artificial. No era una persona real. No, nunca existió. Y luego estaba Juan Carlos López, quien firmaba rimbombantemente como licenciado en Ciencias Políticas y consultor. Escribía unas columnas extensísimas, pero su foto era de un modelo de stock, una imagen de catálogo comprada en un banco de imágenes en Internet. Y no siempre creaban rostros nuevos desde cero. A veces directamente robaban identidades de personas reales. Sí, el robo de identidad es increíble. En el portal Realpolitik publicaban columnas de un tal Manuel Godín. Las fuentes comprobaron que la fotografía de este supuesto experto pertenecía en realidad a Michael Mayarov. Un ruso. Sí, un ciudadano ruso común y corriente al que le extrajeron la foto de sus redes sociales personales para darle cara a un propagandista que no existía. Y el caso de Fede Aguilera, en el medio Diario con Voz. Apareció de la nada en el panorama mediático, publicó 13 notas a $1,100 cada una entre junio y octubre, y cuando la operación quedó expuesta, simplemente desapareció en democracia. Como si nunca hubiera existido. Es como un fantasma digital. Se materializa para hacer el daño, la agencia cobra el dinero y el perfil borra su huella de los servidores sin dejar ningún rastro físico. Hay un dato de todo esto que a mí me dejó perplejo. A ver, dime. Cuando a los directivos de Realpolitik, los periodistas internacionales les preguntaron sobre el autor falso de su sitio, el director argumentó que publican columnas de opinión externas todo el tiempo y que, literalmente, no conoce a la gente que las escribe. Es la típica defensa basada en la ignorancia institucional. Decir, yo solo ofrezco la plataforma. Pero es insostenible. O sea, si alguien te pide publicar 20 columnas de un tal Manuel Godín, le cobras miles de dólares por eso. Y ni siquiera sabes cómo es su voz, ni te has cruzado un correo electrónico para verificar su identidad. ¿Es un fallo procedimental catastrófico del periodismo o es mirar hacia un costado a propósito mientras entra el dinero? Yo creo que, si conectamos esto con el panorama general, lo que demuestra este nivel de infiltración es cómo la tecnología ha destrozado la barrera de costos para la manipulación geopolítica. Abarató todo. Totalmente. Antes, construir una identidad falsa o una leyenda para un espía costaba años y millones de dólares. Requería documentos físicos falsificados, historial académico inventado, una vivienda real de cobertura. Un trabajo artesanal de inteligencia. Hoy en día, abres una herramienta como Midjourney, que es un generador de imágenes por inteligencia artificial de uso público, y en 5 segundos tienes el rostro fotorrealista de un periodista que no existe. Le pides a ChatGPT que escriba 10 artículos usando el manual de estilo ruso y luego usas intermediarios comerciales para pagarle a portales reales que, como decíamos, están desesperados por facturar. Es alarmante la eficiencia, pero toda operación encubierta, por más automatizada y perfecta que parezca, tiene un punto de quiebre. Siempre lo hay. ¿Qué ocurrió cuando la coalición de Open Democracy, The Continent y Dossier Center finalmente publicó los documentos y expuso los pagos y los rostros generados por IA? O sea, cuando se encendieron las luces, ¿cómo reaccionaron las instituciones y los medios implicados? Bueno, la reacción de los medios argentinos involucrados fue casi unánime y muy reveladora. Lejos de dar explicaciones públicas, emitir comunicados explicando cómo su sistema fue vulnerado o prometiendo auditorías internas, la táctica principal fue el silencio. El silencio y la destrucción inmediata de la evidencia. Un borrado sistemático de la noche a la mañana. En El Destape desaparecieron por completo los 27 artículos investigados, incluyendo la noticia falsa gravísimas de los explosivos en Chile. Borraron todo. Sí. Y en C5N fueron un paso más allá en lo técnico, lo cual demuestra intencionalidad.
¿Qué hicieron? Configuraron las direcciones web, las URLs de los artículos falsos, para que si alguien intentaba acceder a ellos a través de un link viejo, el sitio no mostrara el típico mensaje de error de página no encontrada. Ah, el error 404. Exacto. En lugar de eso, redirigían silenciosamente al usuario a la página principal del canal. Así parecía que el artículo nunca había existido. Y por supuesto, los perfiles en redes sociales y las cuentas de LinkedIn de estos supuestos periodistas fantasma se evaporaron en cuestión de horas. Y a nivel diplomático, ¿qué dijo Rusia? La respuesta oficial rusa fue de manual. La Embajada de Rusia en Buenos Aires emitió declaraciones donde desestimaba todas las filtraciones de raíz. Lo catalogaron todo como simples teorías conspirativas impulsadas por una supuesta rusofobia de Occidente. Claro, negarlo todo. El problema para los implicados locales es que la justicia en Argentina no lo consideró una teoría conspirativa en absoluto. Para nada. Las repercusiones legales apenas comienzan. Sí, la Secretaría de Inteligencia de Estado, la CIDE, y la Justicia Federal iniciaron investigaciones formales, y los posibles delitos que están sobre la mesa no son infracciones menores de ética periodística. Se investigan 3 posibles delitos muy graves. Primero, lavado de dinero por todo el esquema de criptomonedas y cuentas fachadas en Chipre. Segundo, la violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Pero la tercera figura legal es la que cambia completamente la escala del problema, y es traición a la patria. Y esa es una acusación de una gravedad institucional extrema. Totalmente extrema, porque pasar de escribir una simple fake news ruidosa en Internet para ganar unos clics extra a enfrentar cargos de traición a la patria por haber recibido fondos encubiertos de una agencia de inteligencia extranjera. Y para intentar desatar un conflicto internacional, nada menos. Exacto. Intentar desatar un conflicto armado internacional por encargo extranjero cruza una línea monumental. Es socavar la soberanía nacional. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel político interno? Bueno, eso nos lleva a las ondas de choque que esto generó dentro del Congreso argentino. Ante la magnitud de la revelación, los legisladores comenzaron debates muy acalorados sobre la creación de la comisión bicameral para investigar a fondo los vínculos financieros de estos medios. Y también se habló de nuevas leyes, ¿no? Sí, se impulsó con mucha fuerza la discusión sobre una ley de agentes extranjeros. Sería una legislación similar a la ley FARA, que existe desde hace décadas en Estados Unidos. Esta ley obligaría a cualquier entidad o persona que reciba financiamiento de un gobierno o agencia externa a inscribirse formalmente en un registro público. Lo cual abrió una caja de Pandora política gigantesca en el país. Porque la oposición se dividió. Así es. Mientras que un sector de la oposición exigía explicaciones urgentes sobre cómo la inteligencia local dejó pasar una infiltración de este tamaño frente a sus narices, otro sector lo calificó directamente de oportunismo. Alegaban que el gobierno estaba usando este escándalo del espionaje como una campaña de distracción masiva frente a la situación económica interna. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué ese debate expone la cuerda floja sobre la que caminan las democracias modernas hoy en la era de la información? A ver, explícame eso. Por un lado, es innegable la necesidad de proteger la soberanía nacional frente a la infiltración de superpotencias. Pero por otro lado, leyes muy rígidas sobre agentes extranjeros pueden convertirse fácilmente en herramientas de censura. Un arma de doble filo. Exactamente. En manos de cualquier gobierno con tendencias autoritarias, una ley así podría usarse como la excusa legal perfecta para desfinanciar y silenciar a periodistas de investigación independientes que resulten críticos a su gestión. Es un equilibrio peligrosísimo entre garantizar la seguridad nacional y no asfixiar la libertad de expresión. Es un laberinto legal y ético tremendo, la verdad. Si damos un paso atrás y recapitulamos el viaje vertiginoso que hicimos hoy a través de estas fuentes, la escala del mecanismo es asombrosa. Es una locura logística. Comenzamos rastreando fondos de inteligencia estatal rusa escondidos en jurisdicciones oscuras como Chipre. Vimos cómo ese dinero fue transformado hábilmente en criptomonedas para volverse invisible a los bancos centrales. Analizamos cómo fluyó hacia agencias de marketing en Brasil y Uruguay para ganar una apariencia de legalidad publicitaria inofensiva. Descubrimos cómo ese dinero financió cientos de artículos redactados por identidades inventadas con inteligencia artificial, que luego fueron publicados en grandes medios. Y todo ese teatro de sombras con un fin clarísimo: inventar crisis internacionales con Chile e instalar pánico económico y social en la población.
Y creo que el concepto clave para la audiencia que nos sigue es comprender el por qué importa esto. ¿Por qué este entramado impacta directamente en su rutina diaria? Demuestra que las noticias que consumimos, a veces distraídamente en nuestro feed de redes sociales, no son inocentes. Para nada inocentes. El acto de leer noticias en un teléfono ha dejado de ser una actividad pasiva. Detrás de un simple titular alarmista que uno lee en 30 segundos mientras espera el autobús y que le genera un pico de ansiedad terrible, puede no haber un redactor local desinformado. Puede haber toda una maquinaria. Puede haber una estrategia geopolítica de una superpotencia, un presupuesto de cientos de miles de dólares, granjas de bots y un manual psicológico fríamente calculado tratando de manipular las emociones de toda una sociedad. Y eso nos deja con un pensamiento provocativo final, una reflexión para que quien nos escucha se lleve consigo hoy. Se documentó que toda esta operación encubierta costó alrededor de $283,000. Sí, esa fue la cifra inicial estimada. Si lo pensamos bien, a la escala del presupuesto que maneja un Estado nacional o un Ministerio de Defensa, esa cifra es estadísticamente insignificante. Es lo que llamamos cambio chico. Es, literalmente, el costo de un departamento promedio de 2 ambientes en un barrio medianamente bueno. Es un vuelto para ellos. Exacto. Entonces, si una agencia extranjera puede infiltrar el ecosistema informativo de una nación entera, inventar periodistas con IA, hackear los algoritmos e intentar provocar un conflicto diplomático grave por menos de $300,000, El interrogante inmediato es la proyección de este modelo a corto plazo, porque la tecnología no se detiene. esa es precisamente la inquietud. Si ese es el daño que se hace hoy, con herramientas que aún están en desarrollo y un presupuesto de nivel inicial, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? Es escalofriante pensarlo. Imaginemos cuando los generadores de inteligencia artificial produzcan voces en tiempo real y videos indetectables. Cuando los algoritmos de distribución sean aún más perfectos, más baratos, y los presupuestos operativos de estas redes en las sombras no sean de $300,000, sino de 10 millones. La manipulación va a ser total. Entonces, la pregunta que queda flotando para nuestra audiencia para investigar y reflexionar por su cuenta es: ¿estamos realmente preparados como sociedad y a nivel institucional para sobrevivir a la era dorada de la guerra psicológica automatizada?